Hay ciertos descubrimientos que cambian todo lo que creíamos saber sobre un lugar. No porque revelen algo sobrenatural o imposible, sino porque revelan algo profundamente humano. En 1887, trabajadores de la construcción en una mansión de Nueva Inglaterra encontraron algo encajado entre las paredes interior y exterior del estudio principal, algo que había sido ocultado deliberadamente durante décadas. Era una lista, una larga lista de nombres escrita con una caligrafía cuidadosa y deliberada. Y cada uno de los nombres en esa lista compartía exactamente la misma fecha. No era una fecha de nacimiento ni de muerte, sino una fecha que significaba algo mucho más siniestro. Algo que desentrañaría el secreto mejor guardado de una familia y plantearía preguntas que los historiadores aún hoy no pueden responder por completo. La pregunta no es si esto ocurrió. La pregunta es, ¿qué estaban ocultando? ¿Y por qué necesitaban esconderlo con tanto cuidado? ¿Qué podría ser tan terrible como para que toda una familia pasara 40 años preservando en secreto las pruebas de ello, ocultas dentro de las propias paredes de su hogar, accesibles solo para quienes sabían dónde buscar o para quienes tropezaban con ello por accidente? Antes de explorar las profundidades de este misterio, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad. Si estás escuchando esta historia, eres alguien que aprecia el peso de la historia, las narrativas no contadas enterradas bajo la superficie de la respetabilidad. Suscríbete a nuestro canal y únete a miles de otros que entienden que las historias más aterradoras suelen ser las que realmente sucedieron. Y por favor, déjanos saber en los comentarios desde qué estado nos estás escuchando. Nos encantaría saber desde dónde nuestra audiencia está descubriendo estas historias olvidadas. El pueblo de Millbrook, Massachusetts, era el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, o al menos eso creían. Fundado en 1712 como un asentamiento de molinos a lo largo del río Blackstone, había crecido hasta convertirse en una comunidad próspera a mediados del siglo XIX. El río que le dio vida también le dio riqueza. Molinos textiles, molinos de grano, aserraderos. La economía de Millbrook se construyó sobre el agua y el trabajo, sobre el constante giro de ruedas impulsadas por el flujo implacable del río. La familia Aston llegó a Millbrook en 1794, cuando el pueblo aún estaba encontrando su lugar como centro industrial. Al principio eran comerciantes, personas que entendían el valor de posicionarse en la intersección del comercio y la influencia. Para 1820, ya se habían diversificado hacia la propiedad de molinos. Para 1850, eran una de las familias más destacadas de la región. Su casa, la que eventualmente revelaría su terrible secreto, fue construida en 1856 en Prospect Hill, el punto más alto del pueblo, con vista a los molinos, al río y a toda la comunidad debajo. La casa en sí era una declaración de poder. 3 pisos de ladrillo y piedra, con grandes ventanas que captaban la luz de la tarde, un porche envolvente que sugería tanto hospitalidad como distancia, y terrenos que se extendían por casi 8 acres. En el interior, el mobiliario era costoso, pero no ostentoso. Los Aston entendían que la verdadera riqueza no necesitaba anunciarse en voz alta, susurraba. Sugería. Hacía que otros sintieran el peso de su presencia sin llegar a ser nunca vulgar al respecto. El estudio principal, donde eventualmente se descubriría la lista, era una habitación diseñada para impresionar sin abrumar. Paneles de madera oscura cubrían las paredes, y una enorme chimenea dominaba uno de los extremos de la sala. El mobiliario era sólido, pero no ornamentado, un gran escritorio de caoba, varias sillas de cuero, estanterías que se extendían del suelo al techo. La habitación olía a libros antiguos, cuero y al tenue aroma de tabaco que parecía haberse impregnado en el propio tejido del espacio tras décadas de uso. Era un lugar donde se tomaban decisiones importantes, donde se realizaban negocios, donde los secretos podían guardarse con seguridad. La familia en sí era considerada ejemplar. Thomas Aston, el patriarca, era un empresario respetado que formaba parte del consejo del pueblo. Su esposa Margaret era conocida por su labor caritativa.
Organizaba la recaudación anual de fondos de la iglesia, visitaba a los enfermos y mantenía una reputación de virtud cristiana irreprochable. Tenían 3 hijos: William, el mayor, que estaba siendo preparado para hacerse cargo del negocio familiar; Catherine, la hija del medio, que se había casado con un abogado de Boston; y James, el menor, considerado una cierta decepción según los estándares de su padre, ya que mostraba más interés por los libros y la filosofía que por los asuntos prácticos del comercio. Para el mundo exterior, la familia Aston representaba todo lo que Millbrook valoraba: prosperidad, respetabilidad, piedad y estabilidad. Eran el tipo de familia a la que otras aspiraban parecerse; eran, en todos los sentidos medibles, exitosos. Su nombre aparecía regularmente en el periódico, en eventos benéficos, en reuniones del consejo municipal, en funciones de la iglesia. Sus opiniones importaban. Su presencia se hacía notar. Su reputación era intachable. Pero el éxito, como a menudo descubrimos, puede construirse sobre cimientos que nadie tiene permitido examinar demasiado de cerca. Los sirvientes que trabajaban en la casa Aston, y eran varios, como correspondía a una familia de su posición, eran cuidadosos con lo que decían y con lo que observaban. Existía un entendimiento tácito de que ciertas cosas no debían discutirse fuera de la casa. Algunas conversaciones no debían repetirse, ciertas observaciones debían olvidarse tan pronto como se hacían. Esto no era inusual para la época. Los sirvientes comprendían su lugar en la jerarquía social. Sabían que la discreción era parte de su trabajo, que las lenguas sueltas podían resultar en un despido sin referencias, lo que haría casi imposible encontrar un nuevo empleo. Pero incluso con ese entendimiento, había susurros. Había pequeños momentos de extrañeza que los sirvientes notaban y guardaban para sí mismos. La manera en que Thomas Aston a veces se retiraba a su estudio durante horas, saliendo con una expresión preocupada. La forma en que Margaret miraba en ocasiones a su hijo menor, James, con una expresión difícil de interpretar. ¿Era amor? ¿Era preocupación? ¿O era algo completamente distinto? Y también la forma en que ciertas habitaciones de la casa parecían mantenerse siempre cerradas con llave, accesibles solo para Thomas y Margaret, sin ninguna explicación de por qué los sirvientes no debían entrar en esos espacios. Estas eran cosas pequeñas, fáciles de pasar por alto, fáciles de olvidar, pero estaban allí. Indicios de algo bajo la superficie de la respetabilidad, sugerencias de que la familia Aston no era tan simple y directa como parecía al mundo exterior. La historia de cómo se encontró la lista comienza, como tantos descubrimientos históricos, con el accidente y la necesidad. En la primavera de 1887, la casa de los Aston llevaba 31 años en la familia. Thomas Aston había muerto en 1878, 9 años antes, y la casa pasó a William, quien efectivamente se hizo cargo del negocio familiar tal como su padre había previsto. William tenía ahora 53 años, era viudo y tenía 2 hijos adultos propios. Vivía en la casa con su hermana Catherine, que había regresado a Millbrook tras la muerte de su esposo, y con un pequeño grupo de sirvientes que habían servido a la familia durante décadas. La casa, como todas las casas antiguas, requería mantenimiento constante. La fontanería estaba fallando en el dormitorio principal. Una sección de la pared cerca de la chimenea había comenzado a mostrar signos de daños por agua, y William había contratado a un contratista llamado Samuel Pierce para evaluar el problema y realizar las reparaciones necesarias. Pierce era un hombre competente, metódico en su trabajo. Había trabajado en varias casas de Millbrook y tenía reputación de ser minucioso y honesto. Cuando comenzó a retirar el yeso dañado de la pared, descubrió algo inesperado. La pared exterior y la interior estaban separadas por un espacio de casi 15 centímetros. Inusual, pero no desconocido en construcciones antiguas. Mientras trabajaba para retirar el material deteriorado, sus herramientas golpearon algo sólido. Algo que no debería estar allí era un diario encuadernado en cuero, o más bien lo que quedaba de uno. El cuero se había deteriorado considerablemente, agrietado y descascarándose en algunas partes,
Pero las páginas en su interior, protegidas por la cubierta de cuero y el aire seco del hueco de la pared, habían sobrevivido notablemente bien. Las páginas estaban llenas de escritura, una caligrafía cuidadosa y precisa en tinta negra que solo se había desvanecido ligeramente con el paso de las décadas. Pierce era un hombre práctico, no dado a la curiosidad por asuntos que no eran de su incumbencia, pero reconoció que lo que había encontrado era importante. Extrajo cuidadosamente el diario del hueco de la pared, notando que estaba sorprendentemente bien conservado a pesar de su antigüedad. El cuero estaba suave pero intacto. Las páginas estaban amarillentas pero legibles. La escritura era clara y deliberada. Llevó el diario a William Aston. Lo que ocurrió después es donde el registro histórico se vuelve algo confuso, lo cual en sí mismo es significativo. Sabemos que William recibió el diario. Sabemos que lo leyó porque su reacción fue inmediata y visible. Según un relato de un sirviente que se encontraba en la casa en ese momento, el rostro de William se volvió pálido mientras leía. Sus manos temblaban, se dejó caer pesadamente en una silla y no habló durante varios minutos. Sabemos que lo leyó. Sabemos que, en cuestión de días, contrató a trabajadores para retirar cuidadosamente secciones de la pared en otras partes de la casa. Y sabemos que lo que encontraron fue mucho más extenso que un solo diario. Encontraron una lista, una larga lista escrita en varias páginas con la misma caligrafía cuidadosa que el diario. La lista contenía nombres, decenas de ellos. Algunos eran nombres y apellidos. Otros eran solo nombres. Algunos estaban marcados con iniciales. Pero cada uno de los nombres en esa lista iba acompañado de la misma fecha, 17 de marzo de 1847. A los trabajadores contratados para retirar las secciones de pared se les indicó que fueran discretos. William les pagó bien y dejó claro que lo que encontraran no debía comentarse. Debían retirar las partes de la pared, extraer cualquier documento que encontraran y luego reparar las paredes como si nada hubiera ocurrido. El trabajo debía hacerse rápida y silenciosamente, sin dar explicaciones. Pero incluso con estas precauciones, los rumores comenzaron a extenderse. Los sirvientes hablan, los trabajadores hablan, y para cuando el trabajo se completó, había rumores en Millbrook de que algo importante había sido descubierto en la casa de los Aston. Los rumores eran vagos. Nadie parecía saber exactamente qué se había encontrado, pero eran persistentes. William no abordó los rumores. No hizo ninguna declaración pública. No intentó explicar ni justificar lo que se había hallado. En cambio, hizo algo más complejo. Conservó los documentos. Hizo que se guardaran cuidadosamente en un lugar seguro dentro de la casa. No le habló a nadie sobre ellos, o al menos a nadie fuera del círculo familiar inmediato. Pero él tampoco los destruyó. Para entender qué significaba esa fecha, tenemos que retroceder 40 años. Hasta 1847. En 1847, Thomas Aston era un hombre de 37 años, ya establecido en sus negocios, ya respetado en la comunidad. Estaba casado con Margaret y tenían 2 hijos. William, que tenía 13 años, y Catherine, que tenía 9. James, el menor, aún no había nacido. La familia era próspera, pero el mundo a su alrededor estaba cambiando de formas que generaban tanto oportunidades como ansiedad. La década de 1840 fue un periodo de tensiones sociales y económicas significativas en Nueva Inglaterra. La revolución industrial estaba transformando la región, pero también estaba creando nuevos problemas sociales. Las fábricas textiles que habían hecho prosperar lugares como Millbrook también estaban generando una necesidad desesperada de mano de obra. Y esa mano de obra estaba siendo cada vez más proporcionada por inmigrantes irlandeses que llegaban a Estados Unidos en números sin precedentes, huyendo de la gran hambruna que devastaba su país de origen. La gran hambruna había comenzado en 1845, cuando una plaga destruyó la cosecha de patatas en Irlanda. En Irlanda,
donde la gran mayoría de la población dependía de las patatas para sobrevivir. Esto fue catastrófico. En los años siguientes, aproximadamente 1 millón de personas morirían de hambre y enfermedades. Otro millón emigraría, la mayoría hacia Estados Unidos. Los irlandeses que llegaban a América estaban desesperados, traumatizados y dispuestos a aceptar trabajos y condiciones de vida que los estadounidenses nacidos en el país consideraban inaceptables. Para 1847, la población irlandesa en los pueblos fabriles de Nueva Inglaterra había crecido de forma drástica. En Millbrook, los irlandeses representaban quizá el 30% de la población, y ese porcentaje seguía aumentando. Estaban dispuestos a trabajar por salarios que los nativos estadounidenses consideraban demasiado bajos. Eran católicos en una región predominantemente protestante. Eran pobres, a menudo desesperados, y estaban cambiando el carácter de comunidades que habían sido relativamente homogéneas durante más de un siglo. Esto generó resentimiento, esto generó miedo. Generó las condiciones para algo más oscuro. Los inmigrantes irlandeses que llegaron a Millbrook vivían en una zona del pueblo conocida como las llanuras, cerca del río y de los molinos. Las viviendas eran precarias, tenements construidos apresuradamente, hacinados e insalubres. Las condiciones de vida eran terribles. Las enfermedades eran comunes. La mortalidad infantil era alta. La comunidad irlandesa estaba en gran medida aislada del resto del pueblo, tanto por elección como por necesidad. Tenían sus propias iglesias, sus propias tiendas, sus propias redes sociales. Eran, en muchos sentidos, una comunidad separada dentro de la ciudad. Esta separación alimentaba el miedo y la sospecha entre la población nativa. Había preocupaciones de que los irlandeses socavaran el carácter moral de la comunidad. Había temores de que introdujeran enfermedades. Había inquietudes de que quitaran empleos a los trabajadores nacidos en el país. Y había sospechas más oscuras, rumores susurrados sobre la criminalidad irlandesa, el alcoholismo irlandés, la supuesta degeneración moral irlandesa. En marzo de 1847, ocurrió algo en Millbrook. Algo lo suficientemente significativo como para que Thomas Aston se sintiera obligado a documentarlo. Algo lo suficientemente importante como para que el pueblo decidiera mantenerlo en secreto. Algo lo bastante grave como para que, 40 años después, cuando la documentación fue descubierta, William Aston eligiera conservarla en lugar de destruirla. El registro histórico es escaso en detalles, lo cual en sí mismo es revelador. No hay artículos de periódicos sobre ningún incidente importante. No hay registros judiciales. No hay investigaciones oficiales documentadas en los archivos del pueblo. Pero hay indicios, fragmentos, piezas de una historia que alguien se esforzó en suprimir. Existe una carta en la Sociedad Histórica de Massachusetts, escrita por un ministro de un pueblo vecino a un colega, fechada en abril de 1847. La carta es breve y cuidadosamente redactada, pero contiene este pasaje. Me han llegado informes preocupantes desde Millbrook respecto a un incidente de acción de turba contra el asentamiento irlandés. Los detalles no están claros, ya que el pueblo parece decidido a mantener el asunto en silencio. Temo que lo ocurrido pueda haber sido mucho peor de lo que el silencio oficial sugiere. He rezado mucho sobre este asunto, y confieso que no sé qué hacer con el conocimiento que poseo. Hablar sería invitar a la negación y a la ira. Permanecer en silencio sería ser cómplice de cualquier injusticia que haya ocurrido. Me encuentro paralizado por el peso de este dilema. Otro fragmento proviene de un diario llevado por una mujer llamada Eleanor Utechkins, cuyo esposo era médico en Millbrook. La entrada está fechada el 18 de marzo de 1847. Ha ocurrido algo terrible. No puedo escribir los detalles, pues temo que este diario pueda ser descubierto. Pero sé lo que vi y sé que nunca volverá a hablarse de ello. El pueblo ha decidido, al parecer, que algunas cosas es mejor mantenerlas enterradas. Dios nos perdone a todos. Pienso en los rostros que vi,
el miedo en sus ojos, y me pregunto si alguna vez podré volver a mirar a mis vecinos de la misma manera. Thomas estaba con ellos. Lo vi allí. No sé qué hacer con este conocimiento. No sé qué significa sobre el hombre que he conocido durante tantos años. Y luego está la lista misma. La lista que fue escondida en las paredes de la casa Aston, una lista de nombres. Todos fechados el 17 de marzo de 1847. Cuando William Aston descubrió la lista en 1887, se enfrentó a una elección que su padre había enfrentado 40 años antes. Podría haberla destruido. Podría haber quemado el diario y las páginas y borrado cualquier evidencia de lo que su padre había documentado. Nadie lo habría sabido. Nadie lo habría cuestionado. 40 años habían pasado. Las personas implicadas estaban muertas o dispersas. El incidente había sido enterrado con éxito. El pueblo había seguido adelante. La comunidad irlandesa se había integrado en cierta medida en la comunidad más amplia. Las tensiones de la década de 1840 parecían historia antigua. En cambio, William hizo algo más complejo. Conservó los documentos. Los hizo guardar cuidadosamente en un lugar seguro dentro de la casa. No le habló a nadie sobre ellos, o al menos a nadie fuera del círculo familiar inmediato. Pero tampoco los destruyó. ¿Por qué? Esta es una de las preguntas centrales con las que han lidiado los historiadores. ¿Fue culpa? ¿Fue la sensación de que la verdad, por terrible que fuera, merecía ser preservada? ¿Fue el miedo a que destruir los documentos pudiera, de algún modo, hacer que la verdad saliera a la luz de una forma aún más dañina? Fue una especie de póliza de seguro, una manera de garantizar que, si el secreto llegaba a salir, la familia Aston tendría documentación que demostrara que al menos habían intentado registrar la verdad. ¿O fue algo completamente distinto? Una especie de parálisis moral, una incapacidad para reconocer plenamente la verdad o para suprimirla por completo. La lista en sí misma, cuando se examina con cuidado, ofrece algunas pistas. Los nombres están escritos con la caligrafía de Thomas Aston. Esto ha sido confirmado por expertos que la han comparado con otros documentos conocidos escritos por él. Pero la lista no es una simple enumeración. Hay anotaciones junto a algunos nombres. Algunos tienen pequeñas marcas o símbolos. Algunos tienen breves comentarios en los márgenes, aunque estos son a menudo difíciles de leer debido al desvanecimiento de la tinta y la deterioración del papel. Un nombre aparece varias veces, Patrick O'Brien. Este nombre está rodeado en la lista y aparece nuevamente en una página separada. A su lado, en lo que parece ser una tinta diferente, está escrito, testigo fiable, conoce detalles. Otro nombre, Mary Flanagan, tiene una nota al lado que dice, niña, 8 años, presente. Un tercer nombre, Thomas Doyle, está marcado con lo que parece ser una cruz o un signo más. Y al lado se lee, herido, grave. Un cuarto nombre, Margaret Sullivan, tiene una nota que dice, embarazada, condición desconocida. Después de un quinto nombre, James O'Connor, hay una línea que lo atraviesa y al lado está escrito, fallecido, 1851, complicaciones. La lista contiene aproximadamente 47 nombres. De estos, los historiadores han logrado identificar alrededor de 30 mediante la comparación con registros censales, registros eclesiásticos y documentos de inmigración. La gran mayoría de los nombres identificados son irlandeses. Algunos parecen ser apellidos ingleses o escoceses, pero son minoría. El patrón general es claro, la lista documenta principalmente a inmigrantes irlandeses del área de Millbrook y, sobre todo, de las clases económicas más bajas, obreros, sirvientes y sus familias. Lo más llamativo de la lista es lo que no contiene. No hay explicaciones. No hay descripciones de eventos. No hay narrativa. Es simplemente una lista de nombres y una fecha. Una fecha que, por razones que siguen sin estar claras,
Fue lo suficientemente significativa como para ser registrada y lo suficientemente significativa como para ser ocultada. La pregunta que los historiadores se han hecho una y otra vez es esta. ¿Qué ocurrió el 17 de marzo de 1847 que hizo necesario registrar 47 nombres y luego ocultarlos durante 40 años? Algunos historiadores han sugerido que la lista documenta los nombres de inmigrantes irlandeses que fueron víctimas de una acción de turba. Otros han sugerido que documenta los nombres de quienes estuvieron involucrados en algún tipo de incidente. Quizás un delito, quizás una disputa laboral, quizás algo completamente distinto. Otros aún han propuesto que la lista registra los nombres de quienes estuvieron presentes en algún tipo de evento, cuya naturaleza se ha perdido con el tiempo. Pero lo que está claro es que la lista era importante. Era lo suficientemente importante como para ser registrada. Era lo suficientemente importante como para ser escondida. Y era lo suficientemente importante como para ser preservada, aunque preservarla significara mantener un secreto que debió de pesar enormemente sobre quienes lo conocían. Para entender qué probablemente ocurrió el 17 de marzo de 1847, debemos observar lo que sabemos sobre Millbrook en 1847 y lo que sabemos sobre incidentes similares en otros pueblos fabriles de Nueva Inglaterra durante el mismo periodo. La década de 1840 fue una época de un fuerte sentimiento anti-irlandés en Nueva Inglaterra. Este sentimiento no era simplemente un prejuicio social, aunque sin duda lo era. También era económico. Los trabajadores irlandeses estaban dispuestos a trabajar por salarios más bajos, lo que reducía los salarios de los trabajadores nacidos en el país. Estaban dispuestos a trabajar en condiciones que otros consideraban inaceptables. Eran, a ojos de muchos estadounidenses nativos, una amenaza para sus medios de vida y su forma de vida. Este resentimiento económico se veía amplificado por el prejuicio religioso. Los irlandeses eran católicos, y el sentimiento anticatólico era fuerte en la Nueva Inglaterra protestante. Había temores, en gran medida infundados, pero profundamente arraigados, de que los católicos irlandeses fueran leales al Papa en lugar de a Estados Unidos, de que socavaran las instituciones protestantes, de que corrompieran el carácter moral de las comunidades. Estos temores no se basaban en evidencia, pero eran poderosos de todos modos. En algunos pueblos fabriles, este resentimiento y miedo estallaron en violencia. Se han documentado incidentes de acciones de turba contra comunidades irlandesas. En 1834 hubo un gran motín en Charleston, Massachusetts, donde un convento fue incendiado por una multitud de cientos de hombres. En 1844 hubo disturbios anti-irlandeses significativos en Filadelfia, donde barrios irlandeses fueron atacados e incendiados. En 1855 habría grandes disturbios en Louisville, Kentucky. Estos no eran incidentes aislados. Eran parte de un patrón más amplio de violencia anti-irlandesa que caracterizó el siglo XIX en Estados Unidos. Millbrook, siendo un pueblo fabril con una población irlandesa en crecimiento, habría estado sujeto a las mismas tensiones y resentimientos que caracterizaban a otras comunidades similares. La pregunta es, ¿esas tensiones estallaron en violencia en Millbrook? La evidencia sugiere que sí, aunque la naturaleza exacta de esa violencia sigue sin estar clara. En 1846, el año anterior a la creación de la lista, había habido un aumento significativo de la inmigración irlandesa en Millbrook. La gran hambruna en Irlanda había alcanzado su punto máximo, y familias desesperadas huían hacia América en números sin precedentes. Las fábricas de Millbrook estaban contratando, y en las comunidades irlandesas se había extendido la noticia de que allí se podía encontrar trabajo. A principios de 1847, la población irlandesa había aumentado hasta representar quizá el 40% del total del pueblo. Este cambio demográfico rápido creó tensión. Los periódicos locales de la época, aunque no documentan explícitamente la violencia, contienen indicios de la fricción social. Hay editoriales que advierten sobre el problema irlandés. Hay anuncios de empleo que especifican no se necesitan irlandeses.
Hay reportes de peleas y disturbios, aunque normalmente descritos en términos vagos. Una alteración cerca de los molinos, un altercado en las llanuras, una reunión de personas desordenadas. En febrero de 1847, apenas un mes antes de la fecha de la lista, había ocurrido un incidente especialmente tenso. Un grupo de trabajadores irlandeses había sido contratado para trabajar en la ampliación de un nuevo molino. Los trabajadores nativos, temiendo que los irlandeses les quitaran sus empleos, habían amenazado con hacer huelga. Los propietarios de los molinos, incluido Thomas Aston, habían apoyado a los trabajadores irlandeses, argumentando que estaban dispuestos a trabajar y que los trabajadores nativos debían aceptar los salarios ofrecidos o buscar empleo en otro lugar. Esta decisión había generado un resentimiento significativo entre los trabajadores nativos. Luego, a principios de marzo de 1847, ocurrió un incidente en uno de los molinos. Un trabajador irlandés llamado Patrick O'Brien sufrió una lesión en una máquina. La herida fue grave, perdió 2 dedos de su mano derecha. Los propietarios del molino se negaron a compensarlo, argumentando que la lesión había sido culpa suya, que había actuado con descuido. O'Brien no tenía recursos. No existían indemnizaciones por accidente laboral, ni seguros, ni protección legal para trabajadores lesionados, perdió simplemente su empleo, incapaz de realizar el trabajo que era su único medio de supervivencia, sin compensación y sin perspectivas. Este incidente había intensificado aún más las tensiones. La comunidad irlandesa estaba indignada. Los trabajadores nacidos en el país lo veían como una confirmación de sus temores. Que los propietarios de los molinos no se preocupaban por el bienestar de los trabajadores, que explotarían a cualquiera lo suficientemente desesperado como para aceptar sus salarios. Y entonces, el 17 de marzo de 1847, ocurrió algo. Para entender lo que probablemente sucedió ese día, debemos reconstruir fragmentos de múltiples fuentes y reconocer los patrones que sugieren. Primero, está el testimonio de Eleanor Outechkins, la esposa del médico, quien escribió en su diario que había presenciado algo terrible, algo que el pueblo había decidido mantener en silencio. Su lenguaje sugiere que lo que vio no fue un incidente menor, sino algo lo suficientemente significativo como para justificar una decisión colectiva de supresión. El hecho de que mencione específicamente a Thomas Aston, Thomas estaba con ellos, sugiere que él estuvo involucrado en lo que ocurrió, ya sea como participante o como testigo. Segundo, está el patrón de los nombres en la lista. Los nombres son principalmente irlandeses. Provienen en su mayoría de las clases económicas más bajas y están fechados en un solo día. Esto sugiere que lo que ocurrió el 17 de marzo de 1847 afectó a un grupo de inmigrantes irlandeses y ocurrió en una única ocasión. Tercero, está la anotación junto al nombre de Patrick O'Brien, testigo fiable, conoce detalles. Esto sugiere que O'Brien era alguien que tenía conocimiento de lo ocurrido, alguien cuyo testimonio era lo suficientemente importante como para ser registrado. El hecho de que se le describa como fiable sugiere que Thomas Aston confiaba en su relato, que creía que O'Brien decía la verdad sobre lo sucedido. Cuarto, está la anotación junto al nombre de Mary Flanagan, niña, 8 años, presente. Esto sugiere que el incidente involucró a personas de todas las edades, incluidos niños. El hecho de que su edad esté específicamente indicada sugiere que su presencia en el incidente era significativa, que era importante registrar que una niña había estado involucrada. Quinto, está la anotación junto al nombre de Thomas Doyle, herido, grave. Esto sugiere que al menos una persona resultó gravemente herida en lo ocurrido. El hecho de que la lesión se describa como grave indica que no se trató de un asunto menor. Sexto, está la anotación junto al nombre de Margaret Sullivan, embarazada, condición desconocida. Esto sugiere que una mujer embarazada estuvo involucrada en el incidente y que existía preocupación por el efecto del suceso en su embarazo. La frase condición desconocida sugiere que el destino de Margaret Sullivan después del incidente era incierto, que había preocupación sobre si ella y su hijo no nacido habían sobrevivido.
Séptimo, está la anotación junto al nombre de James O'Connor, con la línea atravesando su nombre y la nota, fallecido. 1851, complicaciones. Esto sugiere que James O'Connor murió en 1851, 4 años después del incidente, y que su muerte estuvo relacionada con complicaciones que podrían haber resultado de lo ocurrido. Octavo, está el hecho de que Thomas Aston, un empresario prominente y propietario de molinos, se sintiera obligado a documentar este incidente. Aston no era un reformista radical. Era un hombre de su tiempo, alguien que se beneficiaba del orden social y económico existente. Sin embargo, sintió la necesidad de registrar los nombres y la fecha. ¿Por qué lo haría si el incidente no era significativo? ¿Por qué preservaría esta documentación si no representaba algo importante? Noveno, está el hecho de que la documentación fue ocultada. No fue exhibida. No fue compartida. Fue deliberadamente escondida dentro de las paredes de su casa, en un lugar donde solo sería descubierta por accidente décadas después. Esto sugiere que Thomas Aston sabía que lo que había documentado no podía ser reconocido abiertamente. Era algo que debía permanecer en secreto. Cuando consideramos todos estos fragmentos en conjunto, comienza a formarse una imagen. No es una imagen completa. Hay vacíos e incertidumbres, pero los contornos son lo suficientemente claros como para sugerir lo que probablemente ocurrió. El 17 de marzo de 1847 ocurrió un incidente en Millbrook que involucró a inmigrantes irlandeses. El incidente fue lo suficientemente significativo como para involucrar aproximadamente a 47 personas. Fue lo suficientemente importante como para que un empresario prominente se sintiera obligado a documentar los nombres de los implicados. Fue lo suficientemente relevante como para que el pueblo decidiera colectivamente suprimir cualquier registro oficial del mismo. Fue lo suficientemente grave como para que al menos una persona resultara seriamente herida. Fue lo suficientemente importante como para poner en riesgo la salud de una mujer embarazada. Fue lo suficientemente significativo como para que la muerte de al menos una persona 4 años después fuera atribuida a complicaciones derivadas del incidente. La explicación más probable, basada en el contexto histórico y en la evidencia fragmentaria, es que hubo una acción de turba contra la comunidad irlandesa, una reunión de habitantes nativos impulsada por el resentimiento económico y el prejuicio anti-irlandés que atacó a inmigrantes irlandeses. La naturaleza exacta de esta acción, si fue un motín, una agresión, una expulsión forzada o algo distinto, no puede determinarse a partir de la evidencia disponible. Pero el patrón sugiere que ocurrió algo violento o coercitivo. Algunos historiadores han especulado que el incidente pudo haber implicado un intento de expulsar a los irlandeses de Millbrook. Otros han sugerido que pudo haber sido una respuesta violenta a la contratación de trabajadores irlandeses en los molinos. Otros han propuesto que pudo haber sido desencadenado por un incidente específico relacionado con un individuo irlandés. Pero lo que está claro es que algo ocurrió, algo que involucró aproximadamente a 47 personas. Algo que resultó en al menos una lesión grave. Algo que puso en riesgo la vida de una mujer embarazada. Algo que pudo haber contribuido a al menos una muerte. Algo lo suficientemente significativo como para ser documentado, y lo suficientemente significativo como para ser ocultado. La pregunta de por qué Thomas Aston documentó este incidente es más compleja. Una posibilidad es que él mismo estuviera implicado, y que la lista represente una especie de confesión, una forma de registrar lo ocurrido para que la verdad no se perdiera por completo. Otra posibilidad es que fuera testigo del incidente y sintiera la obligación moral de documentarlo, aunque no pudiera o no quisiera impedirlo. Tercera posibilidad, que lo documentara como una forma de control, para tener un registro de quién estuvo implicado en caso de que esa información fuera útil más adelante. Cuarta posibilidad, que lo documentara porque sentía algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido, ya fuera porque había contribuido a las tensiones que lo provocaron o porque había fallado en prevenirlo. Lo que está claro es que la documentación era lo suficientemente importante como para ser conservada.
pero no lo suficientemente importante como para ser revelada. Fue ocultada, pero no destruida. Guardada, pero mantenida en secreto. Esto sugiere una especie de ambivalencia moral en Thomas Aston, un reconocimiento de que lo ocurrido estaba mal, pero una incapacidad o falta de voluntad para actuar en consecuencia o para reconocerlo públicamente. Cuando William Aston descubrió la lista en 1887, se enfrentó a una decisión que su padre había enfrentado 40 años antes: ¿qué hacer con el conocimiento de algo terrible que había sido exitosamente suprimido? William finalmente decidió preservar los documentos, pero mantenerlos en secreto. No los destruyó, pero tampoco los reveló. Los mantuvo ocultos dentro de la casa, seguros y protegidos, pero inaccesibles para el mundo exterior. Le contó a su hermana Catherine el hallazgo, y ella estuvo de acuerdo con su decisión de mantener el asunto en privado. Según relatos posteriores, discutieron si debían intentar contactar a las personas nombradas en la lista o a sus descendientes, pero decidieron no hacerlo. Había pasado demasiado tiempo. El incidente era historia antigua. Sacarlo a la luz ahora solo causaría dolor y perturbación. Esta decisión tuvo consecuencias. Significó que la verdad sobre lo ocurrido el 17 de marzo de 1847 permaneció enterrada. Significó que las personas cuyos nombres aparecían en la lista, los inmigrantes irlandeses que habían estado implicados en el incidente ocurrido, nunca recibieron reconocimiento oficial ni justicia. Significó que el pueblo de Millbrook pudo seguir presentándose como una comunidad respetable y ordenada, no afectada por la violencia y los prejuicios que caracterizaban a otros pueblos fabriles. Pero también significó que la verdad quedó preservada en una forma destinada a generaciones futuras. Los documentos permanecieron en la casa, ocultos pero no destruidos, y finalmente fueron descubiertos en 1887. Lo que ocurrió después del descubrimiento es menos claro. Los documentos fueron conservados, pero no se hicieron públicos. William Aston no acudió a los periódicos. No contactó a historiadores. No intentó sacar el incidente a la luz. En cambio, parece haber hecho lo que su padre había hecho: mantener el secreto. Los documentos permanecieron en la casa Aston durante varias décadas más. William murió en 1902 y la casa pasó a sus hijos. Ellos también parecen haber estado al tanto de los documentos y haber tomado la decisión de mantenerlos en secreto. Los documentos fueron guardados en un armario cerrado con llave en el estudio, accesible solo para quienes sabían dónde buscar y tenían la llave. No fue hasta la década de 1920 cuando los documentos fueron redescubiertos por un historiador, llamado Robert Whitmore, quien investigaba la historia de la inmigración irlandesa en Nueva Inglaterra. Whitmore había sido invitado a la casa Aston por uno de los descendientes de William, quien había decidido que había llegado el momento de compartir los documentos con alguien que pudiera comprender su importancia. Whitmore pasó varios días examinando los documentos, tomando notas e intentando reconstruir lo ocurrido. Su investigación lo llevó al diario de Leyanen Autekins, que encontró en los archivos de la Sociedad Histórica de Millbrook. También halló la carta del ministro del pueblo vecino. Entrevistó a descendientes de familias que habían vivido en Millbrook en 1847. Buscó en periódicos antiguos, registros eclesiásticos y datos del censo. Intentó identificar a las personas nombradas en la lista y determinar qué había sido de ellas. Pero incluso con toda esta investigación, la verdad completa sobre el 17 de marzo de 1847 no pudo reconstruirse. El incidente había sido suprimido con éxito. Los registros oficiales habían sido destruidos o nunca habían existido. Las personas que lo presenciaron habían muerto. Las personas que participaron habían muerto. Las personas afectadas estaban muertas o dispersas. Lo que Whitmore pudo determinar fue lo siguiente: el 17 de marzo de 1847 había ocurrido algún tipo de incidente en Millbrook que involucró a inmigrantes irlandeses. El incidente había involucrado aproximadamente a 47 personas. Había provocado al menos una lesión grave.
Había puesto en riesgo la salud de una mujer embarazada. Había podido contribuir a al menos una muerte. Había sido lo suficientemente significativo como para que un empresario prominente se sintiera obligado a documentarlo. Había sido lo suficientemente importante como para que el pueblo decidiera suprimir cualquier registro oficial del mismo. Pero qué ocurrió exactamente seguía siendo desconocido. Whitmore publicó sus hallazgos en una revista histórica regional en 1927. Su artículo se tituló Una historia oculta, los irlandeses en Millbrook, Massachusetts, 1847 a 1900. En él presentó las pruebas que había encontrado y especuló sobre lo que podría haber ocurrido el 17 de marzo de 1847. Sugirió que probablemente el incidente había sido una acción de turba contra la comunidad irlandesa, impulsada por el resentimiento económico y el prejuicio anti-irlandés. Señaló que incidentes similares habían ocurrido en otros pueblos fabriles de Nueva Inglaterra durante el mismo periodo. Argumentó que la supresión del incidente era en sí misma significativa, ya que revelaba algo importante sobre cómo las comunidades manejaban verdades incómodas. Pero su artículo recibió poca atención. La comunidad académica no estaba particularmente interesada en la historia de inmigrantes irlandeses en pequeños pueblos de Nueva Inglaterra. El artículo fue publicado en una revista regional de circulación limitada. La mayoría de las personas que podrían haberse interesado en la historia nunca llegaron a conocerla. Tras la publicación del artículo de Whitmore, los documentos fueron finalmente donados a la Sociedad Histórica de Massachusetts, donde permanecen hoy. Están disponibles para que los investigadores los consulten. Están catalogados y conservados, pero no son ampliamente conocidos. La mayoría de las personas que visitan la sociedad histórica nunca ha oído hablar de ellos. La mayoría de los historiadores que estudian la inmigración irlandesa en Estados Unidos nunca los ha examinado. La Casa Aston aún se mantiene en Millbrook, Massachusetts. Ha sido restaurada y preservada como un monumento histórico. Los visitantes pueden recorrer las habitaciones donde la lista fue escondida. Los visitantes pueden ver los muros donde se descubrió la documentación, pero no encontrarán ninguna explicación sobre lo que significa la lista. No encontrarán ningún reconocimiento de lo que ocurrió el 17 de marzo de 1847. Los guías del recorrido no mencionan el incidente. Las placas históricas de la casa no hacen referencia a ello. La historia ha sido nuevamente suprimida con éxito, incluso mientras los documentos que la registran siguen disponibles para cualquiera que se tome la molestia de buscarlos. En las décadas posteriores al incidente, las vidas de las personas nombradas en la lista siguieron distintos caminos. Algunos prosperaron, otros lucharon, algunos abandonaron Millbrook, otros se quedaron. Algunos tuvieron hijos que crecieron hasta convertirse en miembros respetados de la comunidad. Algunos tuvieron hijos que vivieron en la pobreza y la dificultad. Patrick O'Brien, el hombre cuyo nombre aparece varias veces en la lista y que es descrito como testigo, parece haber permanecido en Millbrook. Los registros del censo muestran que continuó trabajando como obrero en los molinos. Se casó, tuvo hijos y vivió hasta 1889. Nunca alcanzó riqueza ni prominencia, pero sobrevivió. Si alguna vez habló sobre lo ocurrido el 17 de marzo de 1847 es desconocido. Si lo hizo, su testimonio no fue registrado. Mary Flanagan, la niña de 8 años cuya presencia en el incidente fue específicamente anotada, creció en Millbrook. Se casó en 1862, tuvo hijos y vivió hasta 1901. Sus descendientes permanecieron en Millbrook durante generaciones. Si alguna vez habló sobre lo que presenció de niña es desconocido. Si lo hizo, su testimonio no fue registrado. Thomas Doyle, el hombre que resultó gravemente herido en el incidente, parece haber tenido dificultades en los años posteriores al 17 de marzo de 1847. Los registros del censo de 1850 muestran que vivía en una casa de pobres, incapaz de trabajar debido a sus lesiones. Murió en 1852, solo 5 años después del incidente.
La causa de su muerte figura como complicaciones derivadas de lesiones que podrían o no estar relacionadas con lo ocurrido. Margaret Sullivan, la mujer embarazada cuya condición tras el incidente fue anotada como desconocida, aparentemente sobrevivió a su embarazo. Los registros del censo de 1850 muestran que tuvo un hijo nacido en 1847, el año del incidente. Si el niño nació antes o después del 17 de marzo no está claro. Margaret Sullivan vivió hasta 1875, muriendo a los 58 años. Si el incidente afectó su salud o la de su hijo es desconocido. James O'Connor, el hombre cuya muerte en 1851 se atribuye a complicaciones, parece haber sobrevivido a las consecuencias inmediatas del incidente, pero haber sufrido problemas de salud continuos. Los registros del censo de 1850 muestran que vivía en Millbrook pero no trabajaba. Murió en 1851, 4 años después del incidente. La causa de muerte figura como complicaciones que podrían o no estar relacionadas con lo ocurrido. Los otros nombres de la lista, aquellos que los historiadores han podido identificar, cuentan historias similares. Algunos prosperaron, otros lucharon, algunos abandonaron Millbrook, otros se quedaron. Algunos formaron familias que permanecieron en la zona durante generaciones. Algunos desaparecieron por completo del registro histórico. Lo que resulta llamativo es que ninguno de ellos parece haber hablado públicamente sobre lo ocurrido el 17 de marzo de 1847. Ninguno parece haber intentado buscar justicia o compensación. Ninguno parece haber intentado sacar el incidente a la luz. Simplemente vivieron sus vidas, cargaron con sus secretos y finalmente murieron. Este silencio es en sí mismo significativo. Sugiere que la supresión del incidente no fue simplemente una cuestión de negación oficial. Fue una cuestión de acuerdo colectivo para olvidar. Las personas involucradas, ya fueran víctimas o testigos, parecen haber aceptado que el incidente no sería reconocido. Parecen haber aceptado que no recibirían justicia ni compensación. Parecen haber aceptado que la verdad permanecería oculta. ¿Por qué? Existen varias posibles explicaciones. Una es el miedo, miedo a represalias, a más violencia, al ostracismo social. Otra es la vergüenza, vergüenza por haber sido víctimas, por no haber podido evitar el incidente, por verse obligados a aceptar su supresión. Una tercera es el pragmatismo, comprender que intentar sacar el incidente a la luz sería inútil, que el poder de la comunidad estaba en su contra, que no tenían recursos. Una cuarta es simplemente el deseo de seguir adelante, de dejar atrás el incidente y construir nuevas vidas en una comunidad que había decidido olvidar. Sea cual sea la razón, el silencio se mantuvo. El incidente siguió suprimido. La verdad permaneció oculta. Y las personas implicadas llevaron sus secretos a la tumba. Uno de los aspectos más desconcertantes de esta historia es por qué Thomas Aston sintió la necesidad de documentar el incidente en primer lugar. Si el objetivo era suprimir la verdad, ¿por qué crear un registro de ella? ¿Por qué conservar evidencia de lo ocurrido? ¿Por qué ocultar la documentación en las paredes de su casa, donde eventualmente podría ser descubierta? La respuesta puede estar en comprender el carácter de Thomas Aston y su posición en la comunidad. Era un empresario exitoso, pero no despiadado. Según todos los testimonios, era un hombre de principios, alguien que creía en la importancia de la honestidad y la integridad en los negocios. Era respetado no solo por su riqueza, sino por su carácter. Era conocido como un empleador justo, alguien que trataba a sus trabajadores con respeto, aunque no necesariamente les pagara mucho. Esta reputación de justicia e integridad pudo haber creado un conflicto tras el incidente del 17 de marzo de 1847. Si estuvo involucrado o sabía quién lo estuvo, se enfrentaba a una elección: denunciar lo ocurrido y arriesgar su reputación y posición, o guardar silencio y comprometer sus principios. La documentación que creó sugiere que eligió un camino intermedio. No habló públicamente.
No intentó llevar a los responsables ante la justicia. Pero sí documentó lo ocurrido. Conservó un registro del incidente. Aseguró que la verdad, aunque oculta, no se perdiera por completo. Esto sugiere que estaba perturbado por lo ocurrido. Lo suficientemente perturbado como para querer preservar un registro, pero no lo suficiente como para actuar o reconocerlo públicamente. Quedó atrapado entre sus principios y su posición en la comunidad. Y resolvió este conflicto documentando el incidente y ocultando la documentación. Esta interpretación se ve reforzada por el hecho de que Thomas Aston parece haber sido un hombre de conciencia. Participaba en obras de caridad, era miembro respetado de la Iglesia, y era conocido por su integridad. No son características de alguien indiferente a la injusticia. Pero tampoco son las de alguien dispuesto a sacrificar su posición por confrontarla. Era un hombre de su tiempo, alguien que se beneficiaba del orden social y económico existente. No era un reformista ni un radical. Creía en la importancia del orden y la estabilidad. La documentación que creó representa un compromiso entre principios y posición. Reconocer la verdad sin actuar sobre ella, preservarla sin revelarla, calmar la conciencia sin perder el estatus. Y aún así, parece que lo afectó profundamente. Según relatos de quienes lo conocieron, se volvió más retraído y melancólico en los años posteriores. Pasaba más tiempo en su estudio, a menudo solo. Parecía preocupado, distante. No hablaba de lo que le inquietaba, pero quienes lo conocían percibían que algo lo atormentaba. Cuando murió en 1878, dejó la documentación oculta en las paredes de su casa, escondida pero no destruida. No la explicó ni la justificó. Simplemente la dejó allí, un secreto para que su hijo lo descubriera. Otro misterio del 17 de marzo de 1847 es quién estuvo realmente involucrado. La lista documenta a las víctimas o afectados, pero no a los responsables. Esto plantea la pregunta, ¿sabía Thomas Aston quiénes eran los implicados? Si lo sabía, ¿por qué no los documentó? Una posibilidad es que no lo supiera. Si fue una acción de turba con muchos participantes difíciles de identificar. Otra es que lo supiera, pero eligiera no registrarlo por miedo, simpatía o lealtad. Una tercera es que él mismo estuviera implicado. La evidencia no permite determinar cuál es correcta. Pero el hecho de que documentara a las víctimas y no a los responsables sugiere que su preocupación principal era registrar el impacto del incidente en la comunidad irlandesa, no identificar culpables. Esto se refuerza en las anotaciones, se centran en heridas, edades, embarazos, muertes. No en los actos de quienes causaron el daño. La historia de la lista oculta plantea preguntas profundas sobre cómo las comunidades enfrentan verdades incómodas. Cómo suprimen historias, mantienen narrativas de respetabilidad y silencian la violencia. La respuesta parece estar en una combinación de negación oficial, acuerdo colectivo y paso del tiempo. En Millbrook, el incidente del 17 de marzo de 1847 fue suprimido mediante negación oficial. No hubo registros en periódicos. No hubo archivos judiciales, no hubo investigaciones oficiales. Los registros oficiales del pueblo no reconocían que hubiera ocurrido nada significativo. Esta negación oficial creó una especie de realidad. Si el incidente no estaba registrado en documentos oficiales, entonces no había ocurrido. O al menos no había ocurrido de una forma que importara. El incidente también fue suprimido mediante un acuerdo colectivo. Las personas que lo presenciaron, las que se vieron afectadas por él y las que lo perpetraron parecían haber acordado mantener el asunto en secreto. No hablaron de ello públicamente. No intentaron sacarlo a la luz. Simplemente aceptaron que permanecería oculto. Y el incidente fue suprimido por el paso del tiempo. A medida que pasaron los años, las personas con conocimiento directo del hecho murieron. El incidente se convirtió en historia antigua. Nuevas generaciones crecieron sin conocimiento de lo ocurrido. Se desvaneció de la memoria viva y se volvió invisible en el registro histórico.
Para cuando la documentación fue descubierta en 1887, habían pasado 40 años. El incidente ya no era una preocupación inmediata. Las personas directamente afectadas estaban muertas o dispersas. Los responsables estaban muertos o se habían marchado. El hecho se había convertido en una curiosidad histórica. Algo que había ocurrido en el pasado pero sin relevancia para el presente. Este proceso de supresión y olvido no es único de Millbrook. Ha ocurrido en comunidades de toda América. Hay innumerables incidentes de violencia, injusticia y abuso que han sido suprimidos y olvidados. Hay innumerables historias deliberadamente ocultas del registro histórico. Hay innumerables personas cuyas experiencias han sido borradas de la historia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las comunidades eligen suprimir verdades incómodas? ¿Por qué mantienen narrativas de respetabilidad y orden frente a evidencias de injusticia y violencia? Una respuesta es que lo hacen para protegerse a sí mismas. Si se reconoce un incidente de violencia o injusticia, surgen preguntas incómodas sobre el carácter y los valores de la comunidad. Sugiere que la comunidad es capaz de violencia, de injusticia, que no es tan respetable ni ordenada como afirma ser. Al suprimir el incidente, la comunidad protege su reputación y su imagen de sí misma. Otra respuesta es que lo hacen para proteger a las personas involucradas. Si el incidente se reconoce, los responsables pueden enfrentar consecuencias. Las víctimas pueden buscar justicia o compensación. Los testigos pueden verse obligados a declarar o a tomar partido. Al suprimir el incidente, la comunidad protege a todos ellos de las consecuencias de sus actos o de su conocimiento. Una tercera respuesta es que lo hacen porque creen que la supresión es la mejor forma de seguir adelante. Creen que reconocer el incidente solo causará dolor y división. Creen que es mejor olvidar el pasado y centrarse en el futuro. Ellos creen que suprimir el incidente es una forma de promover la sanación y la reconciliación. Pero esta creencia es problemática, porque suprimir el incidente no hace que desaparezca. No borra lo ocurrido. No proporciona justicia ni compensación a quienes fueron perjudicados. No responsabiliza a quienes causaron el daño. Simplemente oculta la verdad, preserva la injusticia y garantiza que las personas afectadas permanezcan invisibles en el registro histórico. Cuando Robert Whitmore publicó su artículo sobre la lista oculta en 1927, esperaba que generara interés en la historia de los inmigrantes irlandeses en Millbrook. Esperaba que condujera a más investigación y estudio. Esperaba que sacara el incidente a la luz y asegurara que las personas afectadas fueran recordadas. Pero sus esperanzas se vieron en gran medida frustradas. El artículo recibió poca atención. La comunidad histórica no estaba particularmente interesada en la historia. Los habitantes de Millbrook no estaban dispuestos a reconocer lo ocurrido. El incidente permaneció en gran medida desconocido y no reconocido. En las décadas posteriores al artículo de Whitmore, los documentos se conservaron en los archivos de la Sociedad Histórica de Massachusetts. Estaban disponibles para los investigadores, pero pocos se tomaron el tiempo de examinarlos. La historia permaneció oscura, conocida solo por un pequeño número de historiadores especializados en la inmigración irlandesa en Estados Unidos. No fue hasta la década de 1990, más de 140 años después del incidente, cuando la historia comenzó a recibir mayor atención. Una historiadora llamada Patricia Donnelly, que investigaba la historia de las mujeres irlandesas en América, se encontró con el artículo de Whitmore y decidió investigar más a fondo. Pasó varios años investigando el incidente, examinando los documentos, entrevistando a descendientes de familias que habían vivido en Millbrook en 1847, intentando reconstruir lo ocurrido. Su investigación la llevó a descubrir pruebas adicionales sobre el incidente. Encontró cartas, diarios y otros documentos que no habían sido examinados por investigadores anteriores. Pudo identificar a más personas nombradas en la lista. Pudo rastrear la vida de algunas de ellas y determinar qué les había ocurrido en los años posteriores al incidente.
Basándose en su investigación, Donnelly concluyó que el incidente del 17 de marzo de 1847 probablemente fue una acción de turba contra la comunidad irlandesa. Sugirió que la turba estuvo motivada por el resentimiento económico y el prejuicio anti-irlandés. Argumentó que el incidente provocó al menos una lesión grave y puso en riesgo la salud de una mujer embarazada. Señaló que la muerte de al menos una persona 4 años después pudo estar relacionada con el incidente. Donnelly publicó sus hallazgos en un libro titulado Voces ocultas, la experiencia irlandesa en Millbrook, Massachusetts, 1847-1900. El libro recibió una atención significativa tanto de historiadores como del público general. El libro de Donnelly fue reseñado en periódicos y revistas importantes. Se incorporó a cursos universitarios. Se convirtió en una referencia estándar para los historiadores que estudian la historia de la inmigración irlandesa en América. La publicación del libro de Donnelly provocó un aumento del interés por la historia de la lista oculta. Los periodistas comenzaron a investigar el incidente. Se realizaron documentales televisivos. La historia apareció en podcast y artículos en línea. El incidente, que había sido suprimido con éxito durante más de 140 años, finalmente comenzó a recibir atención pública. Pero incluso con este aumento de atención, la verdad completa sobre lo ocurrido el 17 de marzo de 1847 sigue siendo desconocida. El incidente no ha sido completamente explicado. Los responsables no han sido identificados. Las personas afectadas no han recibido justicia ni compensación. El incidente sigue siendo un misterio, un vacío en el registro histórico, una historia que fue suprimida durante tanto tiempo que sus detalles se han perdido. Hoy, más de 170 años después del incidente, la lista oculta sigue siendo uno de los misterios más intrigantes en la historia de la inmigración irlandesa en Estados Unidos. Los documentos se conservan en los archivos de la Sociedad Histórica de Massachusetts, disponibles para los investigadores. La historia ha sido contada y recontada en libros, artículos, documentales y podcasts. El incidente se ha convertido en un símbolo de la supresión de verdades incómodas, de las formas en que las comunidades ocultan sus pasados vergonzosos. Pero la verdad completa sobre lo ocurrido el 17 de marzo de 1847 sigue siendo desconocida. El incidente no ha sido completamente explicado. Los responsables no han sido identificados. Las personas afectadas no han recibido justicia ni compensación. El incidente sigue siendo un misterio, un vacío en el registro histórico, una historia que fue suprimida durante tanto tiempo que los detalles se han perdido. La casa Aston aún se mantiene en Millbrook, Massachusetts. Ha sido restaurada y preservada como un monumento histórico. Los visitantes pueden recorrer las habitaciones donde la lista fue escondida. Pueden ver los muros donde se descubrió la documentación, pero no encontrarán ninguna explicación sobre lo que significa la lista. No encontrarán ningún reconocimiento de lo ocurrido el 17 de marzo de 1847. Los guías no mencionan el incidente. Las placas históricas no lo referencian. La historia ha sido nuevamente suprimida, incluso mientras los documentos que la registran siguen disponibles para cualquiera que quiera buscarlos. Las personas nombradas en la lista se han convertido en fantasmas del registro histórico. Están presentes solo como nombres, solo como fechas, solo como breves anotaciones sobre sus condiciones y destinos. Sus voces han sido silenciadas. Sus historias han sido borradas. Sus experiencias reducidas a una lista de nombres y una fecha. Pero la lista en sí misma permanece. La documentación que Thomas Aston creó, el registro que preservó en secreto, la evidencia que escondió en las paredes de su casa, todo ello permanece. Es un testimonio de algo que ocurrió pero que no puede conocerse por completo. Es el registro de personas cuyas experiencias fueron consideradas demasiado peligrosas, demasiado vergonzosas o demasiado amenazantes como para ser reconocidas. Es la marca de un momento que oficialmente no cambió nada,
pero que debió cambiarlo todo para quienes estuvieron involucrados. La lista permanece como una pregunta sin respuesta. Los nombres siguen siendo el registro de personas cuyas experiencias fueron suprimidas. La fecha sigue siendo el 17 de marzo de 1847, un marcador de un momento que la historia ha intentado olvidar, pero que se niega a ser completamente olvidado. En los años posteriores al descubrimiento de los documentos, los historiadores han intentado reconstruir lo ocurrido ese día. Han examinado registros del censo, archivos eclesiásticos, documentos de inmigración y archivos de periódicos. Han entrevistado a descendientes de familias que vivían en Millbrook en ese periodo. Han buscado cualquier registro oficial, cualquier indicio, cualquier fragmento de información que pudiera arrojar luz sobre el incidente. Pero el silencio se ha mantenido. El pueblo de Millbrook, en sus registros oficiales y en su memoria colectiva, nunca ha reconocido plenamente lo ocurrido en esa fecha. El incidente sigue siendo oficialmente oscuro, aunque la documentación exista. Se ha convertido en una curiosidad histórica, algo que ocurrió en el pasado pero que no tiene relevancia en el presente. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Qué significa cuando una comunidad suprime con éxito la verdad sobre algo terrible? ¿Qué significa cuando esa supresión es tan efectiva que el incidente se vuelve invisible incluso cuando la documentación sobrevive? ¿Qué significa cuando las personas afectadas no reciben justicia, ni compensación, ni siquiera el reconocimiento de que lo que les ocurrió fue real? La respuesta quizás es que significa que la supresión fue exitosa. Significa que la verdad fue considerada menos importante que la preservación de la respetabilidad. Significa que las personas implicadas, ya fueran perpetradores o víctimas, fueron consideradas menos importantes que la reputación de la comunidad. Significa que el costo de reconocer lo ocurrido fue considerado mayor que el costo de mantenerlo en secreto. Y significa que incluso ahora, más de 170 años después, nos queda una lista de nombres y una fecha, y nos queda preguntarnos qué representan esos nombres. Nos queda preguntarnos qué les ocurrió a esas personas. Nos queda preguntarnos por qué fue tan importante ocultar la verdad y por qué también fue importante preservarla. La lista permanece, los nombres permanecen, la fecha permanece y la pregunta permanece. ¿Qué ocurrió realmente el 17 de marzo de 1847 en Millbrook, Massachusetts? Quizás el aspecto más inquietante de esta historia no es que nunca podamos conocer la respuesta. Quizás es que durante 40 años alguien sí la conoció y decidió mantenerla en secreto. Y esa decisión, esa supresión deliberada de la verdad, puede ser lo más perturbador de todo, porque sugiere que hay cosas en nuestra historia que hemos decidido colectivamente no conocer. Hay verdades que hemos ocultado tan eficazmente que se han vuelto invisibles. Y hay personas cuyas experiencias han sido tan completamente suprimidas que se han convertido en fantasmas del registro histórico, presentes solo como nombres en una lista, presentes solo como una fecha que nadie puede explicar por completo. La casa Aston aún se mantiene en Millbrook, Massachusetts. Ha sido restaurada y preservada como un monumento histórico. Los visitantes pueden recorrer las habitaciones donde la lista fue escondida. Pueden ver los muros donde se descubrió la documentación, pero no encontrarán ninguna explicación de lo que significa la lista. No encontrarán ningún reconocimiento de lo ocurrido el 17 de marzo de 1847. El secreto, al parecer, sigue siendo guardado. Y aquí termina nuestra historia, en el pasado, con preguntas que la historia no ha logrado responder por completo. Si has llegado hasta aquí, entiendes por qué hacemos lo que hacemos aquí, buscar las historias que han sido enterradas, las verdades ocultas, las voces silenciadas. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Comparte esta historia con alguien que aprecie el peso de la historia. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿crees que la verdad sobre el 17 de marzo de 1847 algún día será conocida por completo? ¿O hay secretos que están destinados a permanecer enterrados?